Muy bien, queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer saludarlos. En esta ocasión estamos partiendo con nuestros cursos en esta interesante industria que es el negocio naviero, en el cual nosotros ya llevamos más de 5 años participando como medio de logística y comercio internacional, entregando conocimiento bueno, como hemos fijado nuestra misión, ¿no es cierto?, democratizar la información de logística y comercio internacional. Eh, esta, ¿Cómo se llama? Perdón. Este curso es un curso introductorio al negocio naviero. Es parte ¿cómo se llama?, de varios cursos más que vamos a realizar que están relacionados a nuestro mundo, en los cuales iremos tocando distintos temas, partiendo, ¿no es cierto?, por lo que es el negocio naviero. Vamos a pasar por lo que es después tenemos un curso que es relacionado a mercancías peligrosas, y también vamos a generar también, que son más que cursos, son masterclass de contenedores. Ahora, la idea es entregar un poco de conocimiento y ir refrescando también lo que está pasando en la industria. Y qué mejor que Andrés Olivares para esta ocasión y entregar este curso, que es un experto en la materia, profesor de la Pontificia Universidad Católica de la Santísima Concepción. Me cuesta un poco porque es largo el nombre. También ha sido profesor de la Universidad Nacional Andrés Bello, o Universidad Andrés Bello creo que es ahora, de Chile, y ha hecho cursos en distintas partes relacionados a este tema. Andrés Olivares también dirigió agencias estuvo para el Grupo Ultramar trabajando también, y también en compañías navieras donde fue agente en Mediterranean Shipping Company. Él tiene un vasto conocimiento de esta industria. Lo que él sabe es muy importante y creo que nos va a enriquecer a todos su conocimiento. No tengo más que decir para dar el pie, porque André es un excelente profesional. Lo dejo con él, espero que disfruten esta este pequeño curso, eh, y bueno, son todo tuyo, querido Andrés. Gracias, Jorge. Gracias y bueno, primero que todo, buenas tardes. La presentación está más que completa. Hoy día vamos a conversar un poco respecto al negocio naviero y las componentes principales que tiene y cómo hoy día nosotros vamos o cómo podemos ir interactuando con este negocio, con este rubro. Quiero que me confirmen si es que pueden ver mi presentación, porque para cerciorarme de que estemos todos alineados con la información. ¿Se me confirma, por favor? Estamos todos viendo muy bien. Ya. Ahí estoy en la hoja 2, no sé si se ve bien. Sí. Ya, perfecto. Ya, vamos en virtud del tiempo, vamos a ir dando inicio a esta pequeña conversación respecto al negocio naviero. Lo primero que necesito es que cualquier duda o consulta, basta con que levanten la mano y podemos ir conversando de manera de hacer más grata esta conversación. En términos generales, como para ir dando el contexto general de lo que vamos a hablar en el negocio naviero, tenemos que decir que principalmente cuando hablamos de negocio naviero nos estamos refiriendo al transporte marítimo. No existe una separación muy importante de lo que es negocio naviero con transporte marítimo. Muchas veces se puede o se tiende a confundir, pero en términos generales, la parte más esencial del negocio naviero está referida precisamente al transporte marítimo. La importancia del transporte marítimo en sí, la verdad es que todos la sabemos, los que estamos insertos en este negocio del comercio exterior, sabemos cuáles son las particularidades o principalmente sabemos la importancia que tiene el transporte marítimo, tanto para el desarrollo de una comunidad, de un país y del comercio exterior o comercio internacional, cuál sea la importancia que tiene. Como también dentro del contexto o de los inicios, podemos decir que
el transporte marítimo como tal, en forma un poquito más formal, se establece a partir del siglo XVI, en la cual diferentes rutas, principalmente del Mediterráneo, se empiezan a abrir y se empiezan a explotar comercialmente. No obstante, como lo menciona ahí, el transporte de carga o el transporte en ese minuto denominado transporte de mercancías ya se había realizado o ya se estaba realizando desde hace muchos años atrás. Pero la importancia como ya negocio en sí es a partir del siglo XVI en que empieza a tener un apogeo y que se empiezan ya, como decía anteriormente, a definir algunas rutas comerciales y a definir ciertos actores y ciertas formas en las que el comercio o el transporte marítimo se empieza a desarrollar. Desde ese siglo también, en adelante, también podemos decir que el comercio internacional o la forma de negociar ya a mayor escala es cuando se empieza a presentar desde el siglo XVI. Para retomar un poco la importancia desde ese momento en que se establece el comercio marítimo como ya algo más formal, podemos decir que también en ese tiempo ya se estaban utilizando los conceptos del charter party, ya se estaban utilizando conceptos de los seguros a la carga, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que más formalmente desde el siglo XVI es donde se empiezan a desarrollar o se empieza a fomentar el uso del transporte marítimo en particular. Como descripción general del negocio marítimo o del negocio naviero o del transporte marítimo, que lo podemos denominar de esas mismas maneras, en primer lugar debemos tener la certeza de que el negocio naviero, el transporte marítimo, es un aporte sustancial al desarrollo de las economías locales, de las economías de los países y, por tanto, al desarrollo de los individuos y de las personas que hacen parte de la nación y, por tanto, de la economía. Sabemos que, en general, y lo digo bien claramente, en general los países que han tomado conocimiento o han tomado la experiencia y presentan desarrollo importante en su negocio naviero, son países que están en un paso, en un punto más adelante, en un eslabón más adelante respecto al desarrollo económico. Y países, eventualmente, que están lejos o que están sin mayor desarrollo del comercio marítimo o del negocio naviero, la verdad es que el desarrollo que presentan es, lamentablemente, es de menor escala. Por eso decimos que el desarrollo económico en general va muy de la mano con el desarrollo naviero. El negocio naviero va de la mano del desarrollo económico. En términos generales también y globales, se habla que el negocio naviero tiene tres áreas importantes. La primera que está referida al área de la construcción naval en particular, la construcción de los buques, la gestión de esto, la gestión de las naves, y el manejo y el transporte de las cargas. Son estos tres pilares los que hoy día podemos reconocer que hace al negocio naviero en sí ser una empresa o una industria global que se desarrolla en estas tres áreas. Otro concepto importante que es el negocio naviero en sí tiene un concepto que se llama que es intensivo en capital. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en general, para ser partícipe del negocio naviero como armador, como dueño de buques, en general es una empresa, es una industria que es intensiva en capital. O sea que básicamente es un negocio de gran escala. No es tan fácil instalarse como ser naviero con poco aporte de capital, sino que necesitamos mucho capital para poder nosotros generar un negocio o ser denominado o denominarnos como transportista naviero o transportista marítimo. Más adelante vamos a desarrollar un poco a qué significa contener intensividad de capital o por qué necesitamos tanto capital para formar una empresa de este nivel. Como aspecto relevante que mencionaba anteriormente respecto de la construcción naval, es un área que claramente hoy día está avanzando y evolucionando vertiginosamente, sobre todo en estos últimos 15, 20 años y a razón de una mayor rapidez en los últimos 5, respecto a las capacidades
Y cuando me refiero a las capacidades, son las capacidades de transporte, en primer lugar, como concepto clave, y lo segundo, que es la eficiencia y el uso de los tipos de combustible. Volviendo al primer concepto, el concepto de las capacidades, nosotros que estamos hoy día insertos en este medio, sabemos o hemos visto o conocemos un poco que hoy día la industria naval, en términos de construcción naval, hemos visto que cada vez siguen saliendo buques con mayor capacidad de carga. Y me voy a referir específicamente al negocio de los contenedores, o al negocio de los transportes de contenedores, que son los que hoy día van quizás más a la vanguardia, porque es el negocio que en cierta medida mueve más carga, mueve más tonelaje, mueve más unidades. Por lo tanto, nosotros hemos visto que cada vez más van a ir creciendo las capacidades y los tamaños de los buques. Hay una cierta, entre comillas digo, una guerra por quién tiene hoy día el buque más grande y quién puede hacer 18.000, 19.000, hasta 21, 22.000 TEUs, que es lo que se está viendo hoy día en términos de capacidades. Por eso que un concepto clave, como menciono aquí en esta slide, en el negocio naviero son las capacidades de los buques respecto a la construcción naval. Y lo siguiente, respecto de la eficiencia en el consumo y los tipos de combustible. Anteriormente, hace un par de años atrás, la eficiencia en el consumo principalmente estaba dado por limitar la velocidad de los buques en la navegación para así consumir menos combustible, a razón de toneladas día. Hoy día, la eficiencia en el consumo viene dado por la tecnología. Hoy día sabemos que está habiendo hay un paradigma, hay un cambio importante en los combustibles que están utilizando los buques. Hoy día estamos viendo que las emisiones que hacen los buques son de importancia. En términos generales, si hacemos la sumatoria de todas las emisiones que hacen los buques a nivel mundial, claramente, es un concepto o es un ítem que no se puede dejar de lado. Sobre todo hoy día, como se menciona en la eficiencia, porque obviamente hoy día la industria está comprometida y la están haciendo comprometerse en ser una empresa o una industria verde o más verde. Y a razón de lo anterior, los tipos de combustibles, en cierta medida ya se está hablando del famoso hidrógeno verde, que ya hay buques que están usando esa tecnología, y la industria también dice que en un periodo bastante más acotado de tiempo, se va a establecer para que se vaya de manera consistente eliminando los combustibles fósiles para la propulsión de los buques. También tenemos, por otro lado, la energía eólica, que también hemos visto algunos casos en particular, pero todavía la eólica no lleva tanto desarrollo como lo está teniendo hoy día el hidrógeno verde, que ya hay prototipos y ya hay buques que están siendo alimentados con este tipo de combustible. Entonces, como concepto general y para englobar la idea, construcción naval, dijimos que hoy día está de la mano de las capacidades, de los tamaños de los buques para el transporte de la carga y de la eficiencia y el tipo de los combustibles que van a utilizar. El segundo concepto es respecto a la gestión de naves. Y la gestión de las naves nos habla respecto a la operación, la administración, tanto del personal que va a bordo de los buques, las dotaciones y el mantenimiento también de los buques. Y en este concepto, en este aspecto, también incluyo dos elementos clave que son la seguridad y la eficiencia. La seguridad, claramente, sobre las personas tanto que están haciendo uso o que son dotaciones de los buques, la seguridad respecto al ambiente marítimo, que el negocio naviero no puede ser, o la industria naviera no puede ser una industria que no vele por la seguridad del medio ambiente marítimo, y por otro lado, de la seguridad respecto de las instalaciones. Y en este punto, respecto de las instalaciones, el último, o quizás uno de los últimos cambios más relevantes que tuvo la industria fue precisamente a razón de el atentado del 2001, las Torres Gemelas, y a partir de esa situación se empezaron a implementar diferentes formas para poder tener un mayor control sobre las instalaciones, no necesariamente sobre las instalaciones de los buques, sino que sobre las instalaciones portuarias.
Y de lo mismo, tanto la instalación física, también se trasladó esa seguridad respecto a la información que nosotros estábamos entregando. Y sobre eso vino después el tema de los manifiestos anticipados, de manera que la aduana, en este caso, que fue la que inició el tema de la manifestación anticipada, tuviese conocimiento de qué carga iba a venir, desde qué origen y qué supuestamente es lo que traía, pero con un horizonte de tiempo un poco mayor, para poder hacer un análisis respecto a la seguridad. El segundo concepto es la eficiencia de los costos, o la eficiencia de costos, las reparaciones y la actividad. ¿A qué me refiero con este concepto respecto a la gestión de naves? Hoy día, los buques que están navegando, siempre, como son su relación con el medio ambiente acuático es bastante importante, tanto los buques como los contenedores, necesitan reparaciones, claramente. Esas reparaciones tienen un costo. Dependiendo de dónde las realicemos, es un costo distinto. Por otro lado, la inactividad de los buques, cuando se pasan por procesos en los cuales la demanda se reduce considerablemente, significa que los buques quedan navegando, pero sin hacer actividad comercial. Y el no hacer actividad comercial para un buque significa tener un alto costo de tener ese activo inmovilizado. Por lo tanto, la eficiencia de los costos va a ir en relación a tener la mayor cantidad de rotación tanto de los buques como de los contenedores, de manera de poder eficientar los costos que tenemos hoy día como industria o como negocio naviero. ¿Qué es lo que podemos decir también respecto al manejo y el transporte de las cargas, que es el último concepto de estos tres que yo le estoy mencionando? Claramente, el transporte de la carga en el negocio naviero es el core business de la industria. O sea, no existe la industria, no existiría esta industria si es que no tuviésemos que transportar. Y como decía anteriormente, lo llevo en particular a la industria del contenedor, que es lo que hoy día más nosotros nos relacionamos tanto como usuarios de comercio exterior como personas naturales, en términos de que todo lo que importamos o lo que exportamos en algún minuto nos va a llegar dentro de un contenedor. ¿Cuál es el aspecto relevante en el negocio naviero respecto al manejo y el transporte de las cargas? Aquí también señalo unos conceptos clave. El primero de ellos, las rutas comerciales. Nosotros sabemos o debemos comprender a partir de ahora que existen rutas comerciales que están definidas por las cuales el transporte marítimo se desarrolla de la mejor forma, incluyendo, por ejemplo, el paso del Canal de Panamá, el Canal de Suez, etcétera, etcétera. Pero existen rutas comerciales, la ruta Transpacífico, la ruta a Estados Unidos, distintas rutas por las cuales la mayoría de los volúmenes de las cargas se movilizan. Por lo tanto, la importancia que tienen las rutas comerciales va de la mano de los volúmenes que nosotros vayamos a transportar. Volviendo al tema de la eficiencia y los costos, también va inserto en las rutas comerciales. Las rutas comerciales principales son las que llevan la mayor cantidad de carga, la mayor cantidad de contenedores, claramente. El segundo punto importante son los terminales, los puertos, las instalaciones que están hoy día presentes para la atención de los buques. Podemos nosotros darnos cuenta hoy día que también había un cambio importante, sobre todo en los puertos de Sudamérica y en particular Chile, en el cambio de los tipos de terminales. Hoy día cada terminal o todos los terminales importantes de manejo de contenedores ya tienen la tecnología adaptada para poder ofrecer el mayor rendimiento por hora, la mayor cantidad de descarga y embarque de contenedores por hora, porque respecto a ese concepto viene de la mano la reducción en los tiempos de espera, en los costos sucesivamente. Por lo tanto, la importancia que tienen los puertos y los terminales es gravitante en el negocio naviero, principalmente por la actividad comercial que ellos desarrollan, como les decía. En el mismo sentido, en el mismo lugar, los terminales también, o el naviero exige que los terminales donde van a llegar sus naves cumplan con ciertas condiciones, que tengan sitio al arribo, que tengan la tecnología que les estoy mencionando, que tengan la seguridad respecto a que la carga ingrese y salga de los puertos de manera segura,
Hoy día estamos viendo un tema en particular con algunos puertos de la zona central de Chile, en los cuales se le está mencionando, o se ha mencionado que son puertos que no están que no son muy seguros, precisamente por una información que se está circulando, que indica que son puertos que están, en los cuales se está, no, la palabra no está exportando, pero está circulando mucha droga en contenedores, y el puerto en cierta medida hace los esfuerzos o está planteando hacer los esfuerzos para evitar que en cierta medida se les clasifique como un puerto por los cuales circula droga. Eso claramente no le es favorable a nadie, y en particular a los terminales, respecto a lo que yo le estoy mencionando. Dicho lo anterior, la tecnología en este caso pasa a ser también un elemento bastante importante en el cómo nosotros, o el cómo el naviero, o cómo en el sistema portuario, puede aportar en tecnología. La tecnología no solamente está radicada hoy día en la transferencia, en subir y bajar los contenedores de los buques. La tecnología va tratando de potenciar o hacer algunos cambios respecto a los procesos documentales o a los procesos mismos de la carga. Todos sabemos que en general los puertos en algún minuto se transforman en cuello de botella cuando los volúmenes de carga en temporadas específicas del año, temporada de la fruta, temporada del año nuevo chino, o temporada de Navidad, por ejemplo, sabemos que en ese tiempo, en esos periodos de tiempo que son cortos, en algunos casos, se produce un atochamiento en los terminales. Y ese atochamiento, hoy día con tecnología que se está probando ya, se está tratando de, en cierta medida, aplanar esa curva, de manera que el flujo, el exceso de flujo que se está generando al ingreso o la salida de los puertos sea el menor. Porque eso, claramente, esa tecnología no solo hoy día impacta en el terminal, no solo impacta al naviero, no solo impacta la operación, impacta a nosotros como usuarios, los que vivimos o estamos cerca de un puerto. Constantemente nos estamos relacionando en un medio un poquito duro, que es el tema de los camiones. Un efecto negativo en los volúmenes importantes de carga son los atochamientos que se producen en la vía, en las carreteras, en las ciudades y en los accesos, donde hoy día convive el puerto con la ciudad. Por lo tanto, sí es importante tener una tecnología que nos permita que esa convivencia entre el sistema portuario y una ciudad sea con el menor impacto posible. Y respecto a la productividad, que también es otro tema que estamos conversando respecto al manejo y transporte de la carga, claramente la productividad es lo que se está haciendo el esfuerzo hoy día a través del uso de la inteligencia artificial para permitir lo que mencioné anteriormente, ante estos pics de carga, tratar de manejarlos de mejor forma. Y eso se puede hacer, se están haciendo las pruebas necesarias para tratar de, a través de la inteligencia artificial, poder definir cuáles van a ser los momentos en los cuales se va a tener mayor cantidad de carga que está por ingresar a los puertos o que vaya a salir. Eso va de la mano también con la automatización de algunas tareas. Hoy día la importancia que va teniendo la maquinaria en los terminales es bastante relevante. La idea, por ejemplo, ustedes podemos ver en los puertos en Europa, ya existen maquinarias tractocamión que no utilizan mano de obra, o sea, son autómatas, se manejan a distancia y tienen ya concepto de inteligencia artificial referente a cómo tienen que distribuirse dentro de un patio de contenedores para evitar atochamiento y evitar problemas con el tránsito en sí de la carga dentro de un terminal. Las competencias laborales, la mano de obra, los trabajadores portuarios también están insertos en este tema de manejo y transporte de cargas y son un elemento vital porque son los que están claramente más en la forma inmediata, son los que están más insertos también en este medio. Lo que se pretende con este concepto de la productividad es que, de la mano de la seguridad, que es un valor que claramente los puertos hoy día tienen bastante asumido, que la cultura de la seguridad les permite hacer un puerto con mayor productividad, que va a tener una mejor oferta de servicio y que no va a tener que
lamentar pérdidas, accidentes y en cierta medida va a ir perdiendo tiempo y competitividad respecto a otros terminales que tengan menos accidentes. Eso es básicamente lo que corresponde a la cultura de la seguridad. Respecto a las regulaciones, ¿qué forma parte de qué nos regula respecto al aspecto legal, en los términos legales, al negocio naviero o al transporte marítimo? En general, el transporte marítimo tiene reglas generales que son las que se aplican en cualquier lugar del mundo y en las cuales los navieros y los países con los cuales navegan los buques con las banderas han adherido a estas regulaciones y también existen regulaciones particulares de cada país. Y lo que se utiliza en el negocio naviero principalmente son las regulaciones internacionales, es decir, los países que han adscrito, por ejemplo, a la OMI, son los países que en cierta medida están bajo este paraguas de los convenios internacionales. En términos principalmente de lo que hoy día tenemos como Organización Marítima Internacional, existen tres regulaciones que son las más importantes. Las dos primeras, o más bien dicho, sí, las dos primeras, la primera las SOLAS, la Safety Organization Life at Sea, corresponde a las organizaciones en las cuales se asegura la seguridad de las personas en el ambiente marítimo. Eso es un convenio. El MARPOL es Maritime Pollution, que corresponde también a una regulación internacional respecto a la contaminación marítima. Y la STWC corresponde a las regulaciones respecto a la certificación, a la acreditación, al trainee de las personas que trabajan respecto al rubro o al negocio portuario y negocio naviero. Además de estas que yo les menciono, que son las más comunes, tenemos las reglas de Hamburgo y posteriormente las reglas de Rotterdam, los convenios sobre el transporte de mercancía, las reglas de la Haya de 1924, que hizo una especificación respecto a los conocimientos de embarque, a los BL, que en algún otro momento lo podemos revisar. Y en la medida que el negocio fue aumentando, se incorporaron también las sociedades de clasificación. Lo que hacen las sociedades de clasificación, certifican precisamente a los buques, a la industria naviera en sí, al transporte marítimo, a la unidad de carga, en este caso al buque, y de acuerdo a la clase que sea el buque, lo va certificando para que cumpla con todos los estándares que esta regulación obliga. Recordemos que no es que un Estado firma este convenio, naturalmente se debe comprometer al cumplimiento de él. Los estados de la bandera, que corresponden a las autoridades propias del país que tiene el buque su bandera, y los estados ribereños corresponde a las autoridades locales por donde el buque esté navegando, descargando, embarcando u operando un buque. Esas en cierta medida son las principales regulaciones o son los entes principales por los cuales el transporte marítimo o el negocio naviero se rige. La importancia de esto, como les decía anteriormente, es que las indicaciones son válidas para todos, no existe clasificación o no existe diferenciación por países o por regiones, sino que la regulación es para todo el ámbito, el global. Por lo tanto, se aplica para todos. Yendo un poquito más al detalle de cómo hoy día está como situación actual hasta el 2018 respecto al negocio naviero, podemos ver claramente desde el año 1996 hasta el 2018, vemos cómo se fue comportando la situación del negocio naviero, cómo se fueron en cierta medida las empresas navieras, todo lo que el gráfico que muestro acá son todas las empresas navieras que existían desde el 96 hasta el 2018, y claramente podemos ver que se fueron en cierta medida agrupando, eliminando, fusionando, quebrando, y hoy día vemos que hay una concentración en casi las 4 o 5 navieras más grandes, concentran una gran cantidad de carga.
Hasta el momento solo estamos hablando de carga marítima, o sea, estamos hablando de lo que tenemos hoy día como transporte de carga en contenedores en buques. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Más adelante les voy a comentar un poco qué es lo que está pasando con la industria respecto a los cambios que está teniendo. Pero esta imagen es bastante decidora en términos de cómo estaba el mercado y cómo está hoy día. ¿Qué podemos decir nosotros como usuarios? En este caso, claramente no nos convendría mucho porque está muy concentrada en la industria. Y todos sabemos que cuando la industria se concentra mucho, la verdad es que no es muy eficiente para nosotros como consumidores. Dicho lo anterior, el ranking que está a abril de este año muestra, aquí en la parte de los operadores, quiénes son los que hoy día están teniendo la mayor participación del mercado. Y como les decía anteriormente, entre los 4 primeros ya tienen un porcentaje muy importante del negocio mundial de contenedores. Cuando hablaba anteriormente con el concepto de la capacidad de los buques, mencionaba que en este caso el número 1 con el número 2 siempre estaban peleando a quién sacaba el buque más grande, quién podía tener mayor capacidad de carga, de transporte de carga de contenedores. Hoy día se sigue manteniendo un poco esa pelea, digo yo, esa disputa, pero claramente fuera de este concepto vemos que la concentración está en estos 5 o 4 grupos de transporte de naviero. La capacidad mundial en términos de flota son de casi 27 millones de TEUs, 27 millones de contenedores, llevados medida de 20 pies. Y tenemos que contamos con 6.500 y fracción contenedores que están constantemente movilizándose dentro de las distintas áreas y rutas comerciales respecto al transporte de la carga. Vamos a ver un poco respecto a las variables económicas y comerciales de la industria. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? En términos económicos y comerciales, el negocio naviero tiene directa relación entre los precios de las materias primas y cómo se comporta la industria. Claramente, como les mencioné ahí, el efecto China. ¿Qué me refiero con el efecto China? Principalmente cuando China crece, crecemos todos, y cuando China decrece, decrecemos todos. Hoy día eso se está cambiando. Hay ciertas alarmas que se están presentando respecto a lo que está sucediendo con China, lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales, las materias primas hoy día no necesariamente se está buscando hacer el transporte o buscar la ruta comercial solamente hacia China. A raíz precisamente de, entre otras cosas, del COVID, se están buscando alternativas. Y hoy día existen otras alternativas, se está buscando precisamente dejar de depender en términos de rutas comerciales solamente de China. Y los exportadores de materias primas, como la industria, desempeño de la industria naviera, están buscando hoy día alternativas y se están dando ya en paralelo otras soluciones respecto a dónde nosotros vamos a adquirir o dónde se están transitando más las mercancías y las materias primas. Otra variable económica que tiene la industria naviera es la sobrecapacidad de flota, que va muy de la mano con lo anterior, en términos es que se acaba o la demanda se cae, naturalmente se produce de inmediato una sobrecapacidad de flota, porque, como mencionaba anteriormente, hay un 30% ya de la actual capacidad de buques que se mandaron a construir, que son los que están saliendo a partir del 2023. O sea, ya vamos a tener una sobrecapacidad de flota a partir de este segundo o tercer trimestre, y ya lo estamos viendo en términos de los niveles de carga que están trayendo o que están embarcando los buques. Eso ya se nota claramente. Pero en términos generales, una vez sabiendo sobre capacidad de flota, o sea, hay mucho buque dando vuelta, claramente esa razón de que las materias primas no se están transitando o efectivamente hay algún otro efecto que está por ahí dando vuelta, como puede ser el efecto del COVID, por ejemplo.
Los precios del petróleo claramente insisten en nuestra industria, en la industria naviera, porque a razón del mayor costo del petróleo, el naviero no lo va a soportar, por lo tanto, ese mayor costo del petróleo lo va a traspasar al consumidor, al importador, al exportador, al usuario, en términos particulares a través del flete marítimo. Por lo tanto, sí sigue siendo una variable importante económica respecto de la industria. Y en los costos de reposición, hoy día sabemos que, por ejemplo, entre Asia y Sudamérica, los volúmenes que hay de transferencia o los volúmenes de contenedores que se mueven importación-exportación no son suficientes, por lo tanto, en algún minuto los buques tienen que sacar el exceso de contenedores vacíos para llevarlos a otro punto, y ese costo de reposición, como se denomina, en términos logísticos, costo logístico, que tienen las navieras, también impacta como variable económica. Cuando no hay capacidad en un escenario en que hay un boom de carga, no hay capacidad para levantar los contenedores vacíos. Por lo tanto, se producen estas relación directa, como mencioné anteriormente, en que el precio del flete va a subir porque no tengo capacidad para llevar vacío, por lo tanto voy a cobrar más. Y viceversa, cuando hay muy poca carga, los buques principalmente están transportando contenedores vacíos, lo que es una ineficiencia para el naviero, y ese costo en cierta medida de reposición, alguien lo tiene que pagar. Si bien es cierto, lo tiene indexado dentro de su costo de operación en las navieras, pero en algún minuto también puede ser transferido o nos pueden pasar la cuenta a nosotros como usuarios. En términos de demanda del transporte marítimo o del negocio naviero, yo también considero que hay variables en este sentido, que son el tiempo, el precio, la seguridad y la confiabilidad del servicio. Claramente, el primer ítem, el precio, es el que más importa en términos de, cuando me refiero al precio, estoy hablando del flete marítimo. Como unidad de negocio o como razón de ser de una empresa naviera, el precio del flete tiene una variación importante dentro del año y dentro de los periodos intraaño. Claramente, con aumento de la demanda o baja de la demanda, el precio del flete cae. Nosotros ya lo vivimos, ya supimos de este precio de los fletes hasta fines del año pasado. Los fletes habían, en algunos casos, hasta quintuplicado. Y hoy día ya estamos viendo que los fletes están volviendo a tener un precio similar a lo que teníamos antes del COVID. ¿Qué otra variable tenemos en esta componente del transporte marítimo, que es el tiempo? Claramente a nosotros nos interesa que una ruta comercial que estamos explotando podamos hacerla en el menor tiempo posible. Por eso, en algunas ocasiones se trata de evitar cada vez más los transbordos, o sea, pasar carga de un buque a otro para que ese buque lo tome y lo lleve a otro lugar. Es pérdida de tiempo. En cierta medida, es una herramienta que permite llevar la carga de un punto A a un punto B, a un punto final, pero en términos de tiempo puede ser ineficiente por las razones específicas que puede tener cada terminal. La confiabilidad del servicio, claramente, hoy día nosotros tenemos que saber que no siempre la industria marítima, no siempre el flete marítimo, no siempre esta intención que tenemos nosotros de importar o de exportar se puede llevar a cabo. En algunos minutos del tiempo, principalmente, se pueden ver ocasiones en que las navieras eliminan oferta del mercado, o sea, hacen estos blank sailing que se llaman, en los cuales para poder llevar la carga, para poder llevar el buque con mayor cantidad de carga, eliminan un buque del servicio para que en esa semana se junte más carga y claramente podamos nosotros, o podamos, el navío en este caso, pueda optimizar el espacio de los buques en términos de transporte de carga. Y la seguridad, ya también lo habíamos mencionado anteriormente, que va de la mano de cuán seguro, con cuánta certeza y con qué seguridad en sí mi carga va a llegar, porque tenemos navieras y navieras. En términos generales, hay algunas que tienen y que ofrecen mayor seguridad y otras que menos. Y la seguridad no necesariamente va por el lado de que se roban el contenedor, sino que necesariamente hoy día la seguridad va principalmente en términos de poder tener un seguimiento constante de la carga y saber dónde está, de manera de nosotros poder tener certeza respecto a cuándo efectivamente mi carga me va a llegar o va a llegar al destino. Esa seguridad es la que hoy día
es una variable importante en términos de la demanda del transporte marítimo. Además, también menciono que hay otros factores que no son menos importantes, pero que son relevantes también, como los factores estacionales. Y eso principalmente van de la mano de los periodos en que se generan muchas cargas, volúmenes de carga, como son la temporada de la fruta, y lo que les mencioné anteriormente, el Año Nuevo Chino, por ejemplo, y otras ocasiones en que se pueden presentar muchos atochamientos en los terminales o mucha demanda de carga o mucha demanda de espacio de carga. Por lo tanto, esos factores también van de la mano de la variable, de la componente del transporte marítimo en términos de demanda. En los factores estacionales, cuando hay estos aumentos de carga, obviamente los fletes marítimos suben, porque el naviero está interesado en poder llevar la carga que pague más. Eso principalmente corresponde a los factores estacionales. Respecto también a cómo se comporta la demanda del transporte marítimo, podemos mencionar que esta industria en general es un negocio o se comporta de manera cíclica. Eso significa, como todos sabemos, que pasa por periodos en que existen alta demanda, baja demanda, y eso influye en el flete marítimo. El flete marítimo en general, en términos anuales, se va comportando de distinta manera. ¿Por qué? A razón de la demanda que hoy día tenemos o de la demanda que se ha establecido por el naviero, puede que tenga algunas fluctuaciones. La demanda del transporte en términos generales o en términos teóricos es predecible. O sea, nosotros sabemos más o menos cuándo parte la temporada de la fruta, cuándo es el Año Nuevo Chino, por lo tanto nosotros podemos predecir cuándo vamos a tener esos picos de demanda. Y por otro lado, se busca la forma de equilibrar oferta y demanda en términos de las materias primas para poder optar, en cierta medida, para no romper la cadena de abastecimiento de nuestras industrias o eventualmente no exponerse a los mayores costos de los fletes marítimos en estas temporadas en que la demanda es muy alta. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos como demanda del transporte marítimo, del negocio naviero, que pasa por procesos o que está expuesta a los procesos de auge y de recesión económica, lo que estamos viendo hoy día como respuesta posterior a lo que pasó con el COVID, lo que está pasando con lo que se intentó que no sucediera tanto, que fue el conflicto de Rusia y Ucrania respecto a algunos commodities. Entonces tenemos que la industria en general tiene procesos de auge y de recesión económica. Lo mismo ocurre con la disposición en las zonas agrícolas. Claramente nosotros sabemos que cuando tenemos una zona que es exportadores de trigo, por ejemplo, y ese trigo hoy día no se está pudiendo cosechar, claramente hay una baja en la demanda del transporte, lo mismo pasa con los aceites, etcétera, etcétera. O sea, la disposición de zonas agrícolas tiene impacto también sobre el negocio naviero. Claramente el PIB, por razones obvias, también tiene incidencia respecto a la demanda, porque países que hoy día no están creciendo, que no tengan posición importante, que no tengan crecimiento en el mediano y largo plazo, claramente no van a estar en una posición de ser un actor relevante en términos del negocio naviero y otros aspectos que pueden ser políticos y económicos y geográficos. Metiéndonos más en la operación, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que encontramos nosotros en este negocio naviero, en esta industria? Como actores relevantes tenemos una cantidad más o menos importante de actores que hoy día están insertos en esta cadena. En primer lugar, el naviero, como armador o owners, dueño del buque y que lo explota, en primer lugar. En segundo lugar, los puertos o los terminales portuarios, la infraestructura en particular, los agentes generales, son los que representan a estos armadores, los estibadores, que son los que trabajan directamente en la operación de los buques, en descarga y embarque, los brokers y generadores de carga, y por último, menciono los organismos fiscalizadores del Estado, que son los cuales nosotros tenemos que cumplir ciertas garantías o nos exigen ciertas características a nuestros embarques o desembarques para poder cumplir con los procesos de importación y exportación. Esto en cierta medida es como un global que en todos los sectores
o en todos los países, se presentan como actores en el negocio naviero. Nos vamos ahora a insertar un poco en lo que es la tecnología que está asociada a la operación de nave. Ya vimos cuáles son los actores y qué es lo que tenemos hoy día en términos de operación. Cómo se hacen las operaciones de los buques y de los terminales. Lo que menciono yo, lo que se recoge hoy día como información general, es que la tecnología en particular se está desplazando en cierta medida desde los buques en la operación hacia los terminales. Si ustedes pueden recordar, en años atrás, en particular los buques tenían grúas. Los buques operaban sus propias cargas. Esa operación se dejó de lado porque era altamente ineficiente, porque generaba mayores tiempos de operación de los buques. Por lo tanto, los terminales tomaron esa operación e invirtieron la tecnología necesaria para poder generar esta carga y descarga o esta movilización o transferencia de carga en los terminales. Esta mayor cantidad de movimientos es productividad. Y esta productividad es lo que los terminales ofrecen a los navieros. Los clientes de los puertos son los navieros, en primer lugar. Por lo tanto, los puertos lo que buscan es poder poner toda la tecnología disponible para que el buque que está anunciado llegue, se descargue en el menor tiempo posible. Eso va de la mano, como menciono, en la optimización de los tiempos. Por otro lado, hoy día aparecen conceptos como el blockchain en las operaciones, que se está buscando eliminar el papeleo de manera de poder nosotros acelerar las operaciones de carga y descarga, pero al momento de que la carga y descarga ingrese a los terminales. Como mencioné anteriormente, ya se puede rastrear la carga, ya se puede hacer un seguimiento de la carga, ya podemos predecir con inteligencia artificial cuáles van a ser los picos de carga. Por lo tanto, nosotros toda esa información lo podemos recoger y podemos generar una operación en seco, de manera que cuando llegue el buque, el terminal, con todo el uso de esta tecnología, haga la operación lo más rápida posible, minimizando claramente cualquier daño y cualquier incumplimiento de ciertas condiciones, particularmente con las aduanas. Y eso va de la mano de los manifiestos, de las recepciones de las cargas en los puertos, de los despachos de las cargas de los puertos. Toda esa información hoy día se puede recoger, esa información que está contenida de manera electrónica. Por lo tanto, ya se puede hacer una automatización de esos procesos. Y eso es lo que hoy día la industria está buscando hacer, eliminar el papeleo. Poniendo en ejecución solamente la eliminación del papeleo y la industria del transporte naviero, del negocio naviero, se puede reducir entre un 5 y un 10% los costos documentales. ¿Por qué? Porque se va claramente automatizando el proceso. Y esto además se va extrapolando a toda la cadena logística que está inserta y comprometida en el negocio naviero. Transportistas, aduanas, clientes, etcétera, etcétera. Toda la cadena está tratando de ser inserta en una sola, hoy día se llama ventanilla única. Es lo que busca que todos los procesos se lleven a través de un solo ente. Y ese un solo ente recoja toda la información, la transmita, la gestione y genere la eficiencia en los tiempos, y esta automatización de los procesos genere una eficiencia en términos de los costos. Lo importante a nosotros como usuarios, en el negocio naviero y las operaciones en particular, es saber cómo son las operaciones portuarias, cómo funciona el negocio naviero en la orilla, en el buque. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de evitar los famosos extra costos que claramente a nosotros nos pueden afectar directamente, siempre y cuando no conocemos bien la operación. ¿Qué es necesario saber? Aparte de nuestro propio negocio, saber diferenciar cuáles son los costos que son del naviero, cuáles son los costos portuarios y cuáles son los costos que yo como usuario, importador, exportador,
lo puedo evitar. Como estamos hablando solamente en este caso del negocio naviero, por ejemplo, hoy día tenemos el practicaje y el uso de los remolcadores. Es una batalla que siempre se da en la mayoría de los terminales respecto a que el practicaje, que es en este caso la institución, los prácticos de puerto, que atracan y desatracan los buques, solicitan ciertos recursos, remolcadores. Y esto lo menciono solo a manera de ejemplo. En algunas situaciones se dice, se menciona, se observa que la cantidad de recursos es sobre lo que necesita para atracar un buque. Si hay, por ejemplo, una buena condición de tiempo que permite que el buque ingrese al puerto y sea amarrado con un remolcador, pero hay una regulación, hay un reglamento que dice que tienen que ser 2 remolcadores. La discusión hoy día es si podemos, en este caso el naviero, podemos rebajar ese uso de remolcador, porque nos va a permitir hacer un ahorro en términos de costo portuario. Esa principalmente es la relación o la diferenciación que digo yo en términos de conocer los costos del armador, los costos portuarios, y nosotros como usuarios conocer también cuáles son estos costos. En términos de tendencia, o sea, lo que estamos proyectando que se comience o que se vea en estos tiempos, a contar de los años en curso, se nota que hay una orientación, bien digo, horizontal, que ya no tiene más espacio. ¿A qué me refiero? Esta orientación más que nada es una integración. Esta integración horizontal ya se supone que ocupó todo el espacio disponible. O sea, en términos generales, hoy día la industria, como integración horizontal, no tiene más posibilidades de crecer. ¿Qué es lo que está haciendo? Los navieros se están integrando de manera vertical. O sea, el dueño del buque ya es dueño del contenedor, ya es dueño del puerto, ya es dueño o se está integrando a través de un tercero al negocio de la almacenaje, al negocio de la distribución de la carga, y en cierta medida esta integración vertical, como menciono yo, está llevando a impulsar, principalmente de las 3 navieras más grandes, a incluso optar, y ya lo están haciendo, en la inclusión del negocio aéreo y ferroviario. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Es ganar en todos los segmentos de la cadena. En cada posición en que la carga está disponible, desde la bodega hasta la otra bodega, esta integración vertical busca precisamente poder optar al negocio aéreo, al ferroviario, al tener negocio de la distribución, al tener negocio del forwarder, al tener el negocio en términos generales del transporte terrestre. Esa integración vertical es la que yo menciono. Otra tendencia claramente va de la mano de la anterior. Los nodos logísticos se hacen cada vez más importantes porque las eficiencias o las ineficiencias más importantes se llevan a cabo precisamente cuando existen temas logísticos. Atochamiento, falta de camiones, falta de choferes, falta de espacio en los puertos. Todos esos cúmulos de situaciones generan hoy día pérdidas de eficiencia, y cuando se pierde la eficiencia, claramente se pierden los negocios y se pierde el dinero. Por lo tanto, los nodos logísticos sigue siendo o va a un aumento como tendencia en el negocio naviero. Todo lo anterior, la integración vertical, ¿qué es lo que está haciendo? Porque las navieras hoy día tienen o tuvieron un periodo muy importante de que generaron millones y millones de dólares en ganancia, por lo tanto tienen caja. Y la importancia de tener caja, están saliendo a comprar transporte aéreo, aviones, a comprar los trenes, a comprar centros logísticos, a comprar otra industria de la cadena logística. Y, como les mencionaba al principio, lo que se busca es mantener como tendencia esta competencia que hay entre quien construye el buque más grande, quien tiene la mayor capacidad en el día a día. El problema es que hoy día estos buques que se mandaron a construir en el boom de los fletes marítimos, hoy día, una vez que estén ya hechos botados al mar, estos buques van a tener que salir a buscar la carga, porque hoy día, como mencionaba anteriormente, ya no está el boom de esta carga, por lo tanto hay un desafío en cómo van a encontrar la carga para poder llenar los buques. Y como mencionaba anteriormente,
También lo que busca como tendencia esta integración vertical, que era la idea principal, es ganar en todos los segmentos de la cadena. Dicho lo anterior, es importante también conocer respecto de la industria naviera, qué es lo que es o cómo está compuesto dentro de este negocio naviero el flete marítimo. Claramente, en el negocio naviero, el flete es el componente más importante. Sin flete marítimo no existiría transporte marítimo porque no tendría razón de ser, porque es una situación, es una empresa comercial. El flete marítimo es un componente del precio del transporte de las mercancías, en este caso por vía marítima, y indexándose hoy día como está la situación, también vía aérea, terrestre e incluso ferroviaria. Componente importante o situación particular que tiene estas variaciones temporales que yo mencionaba anteriormente, en las cuales cuando hay mucho demanda de carga, los fletes marítimos van al alza o van a la baja. En situaciones particulares de tiempo, cuando mencionaba las temporadas de la fruta, el año nuevo chino, etcétera, etcétera, claramente tiene variaciones temporales el flete marítimo. También lo tiene en relación al tipo de mercancía a transportar. El flete marítimo no es lo mismo transportar carga en electrodomésticos que fardos de ropa usada. El flete en cierta medida también va a ser un elemento diferenciador respecto al tipo de mercancía. Y no siempre obedece el flete marítimo a una relación directa costo con el precio, con la distancia. ¿A qué me refiero? Que muchas veces los fletes de Asia a Sudamérica son mucho más baratos que intra-Sudamérica. Un flete Callao, San Antonio puede ser mucho más caro que un flete de Shanghai a San Antonio. Esas diferencias que tienen hoy día los fletes marítimos, como menciona ahí, no guardan siempre relación el costo con el precio. El negocio marítimo, como menciono en la lámina, no solo se sustenta en las estructuras internas del puerto. O sea, el negocio marítimo no es solo el buque con el puerto, sino que está en un ambiente superior, un ambiente que está afectado, que se ve afectado con otros sistemas o subsistemas. Dentro de estos son los sistemas documentales, los sistemas aduaneros, los sistemas logísticos, y todas estas integraciones son los que hacen que el sistema naviero, en general, funcione de manera eficiente. Si tenemos una red vial, una red ferroviaria, una red fluvial eficiente, significa que nuestra posición respecto a la industria de los navieros va a ser bastante competitiva, porque al naviero le interesa tener ubicación, le interesa tener que toda la cadena funcione de manera eficiente. No le interesa, los buques ya no esperan la carga como se hacía anteriormente. Si la carga hoy día no está presente en los puertos para ser embarcada o descargada, el buque no llega. Así de fácil. O sea, los grados de integración que hoy día se buscan precisamente para que sea todo el sistema eficiente. Los tiempos muertos, los atochamientos son pérdida de competitividad para los terminales, los puertos, las ciudades y la industria en general. ¿Le afecta mucho al naviero? La verdad es que le puede afectar, pero lo puede suplir con otras cargas o con otras cargas en otros terminales, pero lo que más se ven afectados somos nosotros como consumidores, en la medida que no tenemos disponibilidad de buques para poder sacar o para traer las cargas, claramente nosotros nos vamos a ver afectados por esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado después en términos de los cambios que ha habido en el sistema a raíz del escenario del COVID? ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy día se plantean ciertas exigencias que tienen que tener tanto los productores, por un lado, las regulaciones que presenta el Estado y qué perfiles nosotros vamos a necesitar de trabajadores, de mano de obra, de profesionales que van a trabajar en la industria naviera. ¿A qué me refiero con las exigencias de los productores? Los productores efectivamente pueden hacer en cierta medida una presión o pueden o buscar una colaboración con los navieros de manera de anticiparse a los eventos que puedan suceder. Y eso es
proyección de la demanda, proyección del consumo, información en general. El Estado, a través de las distintas regulaciones, también puede aportar a esto. ¿Cómo? Generando regulaciones que permitan masificar el uso del transporte marítimo. En el caso particular, por ejemplo, de Chile, ¿qué es lo que pasamos? O qué es lo que sucede hoy día? Tenemos una conversación que está pendiente a nivel de Estado respecto a la regulación del cabotaje. Hoy día el cabotaje está restringido, por lo tanto no nos deja mover mucha carga entre puertos chilenos para buques extranjeros, y eso que implica que nosotros tenemos que recurrir a terceros, a otras navieras de menor escala, y en cierta medida nos vemos afectados por el tipo, por el valor del flete que tiene. Por lo tanto, este tipo de regulaciones que permite el Estado presentar son los que nosotros hoy día, como industria, como usuarios de la industria naviera, debiésemos poder tomar. Menciono la academia también, y cuando digo la academia menciono a las universidades en general, o los centros de formación técnica, a los institutos, sea de donde sea, me refiero a cualquier país, porque en términos de Latinoamérica no tenemos un fuerte base de conocimiento en el comercio exterior. Si bien es cierto, existen carreras, existe formación, existe capacitación, pero en el global, en la sumatoria, sacando un resumen completo como un escáner a cada país, la verdad es que no contamos con los expertos o necesitamos más expertos o instituciones que formen personas que se van a desarrollar directamente en el rubro portuario, naviero, logístico. Es muy incipiente. ¿Hay esfuerzos? Sí. ¿Son sustentables? Sí. ¿Son necesarios? Sí, pero no son suficientes. Tenemos como países, como universidades o academias, necesidad de poder contar con mayor cantidad de oferta en este sentido. Dicho lo anterior, en términos de la matriz del conocimiento, como menciona ahí, claro, tenemos hoy día cambios estructurales que vienen en la industria. Los buques autónomos necesitan de tecnología. Nosotros necesitamos en los terminales, cuando se adapte esta tecnología, vamos a necesitar personas que trabajen directamente con esta tecnología. Por lo tanto, tenemos que prepararnos y tenemos que estar presentes en el minuto que nos toque recibir estos buques. No va a ser en 10 años más, va a ser en un plazo mucho más acotado. La automatización de procesos está hoy día a todo nivel, por lo tanto necesitamos estar preparados en términos de conocimiento para ese momento en que nos toque lidiar con estos procesos automatizados. ¿Qué es lo que tenemos como desafíos para la industria naviera? Lo hemos mencionado anteriormente. Claramente los excesos de capacidad en estas coyunturas cuando hay sobredemanda o sobreoferta, qué es lo que pasa con la capacidad de los buques, tantos buques nuevos, tanta capacidad. Es un desafío, hay que convivir con estos buques que son grandes, el naviero va a tener que ser responsable, va a tener la presión de cómo va a llenar esos buques. Claramente el costo de los combustibles, sabemos que independiente que se estén probando nuevos combustibles, hoy día el petróleo sigue siendo el número uno en términos de utilización en los buques. La relación con el medio ambiente también es importante, ya lo hemos mencionado. La disponibilidad del capital humano también sigue siendo un elemento diferenciador, un elemento importante. La piratería y el terrorismo, aunque usted piense que no existe, y la verdad es que hoy día sí sigue siendo un desafío y sigue siendo en cierta medida un pequeño dolor de cabeza para el naviero porque todavía existen la piratería y el terrorismo. Hay rutas en particular en que todavía los buques están siendo sometidos a ataques de piratería. Otro desafío que también lo estamos mencionando, y yo le puse con un asterisco porque esto ya es como directamente lo que estamos hoy día nosotros como usuarios viendo en el día a día, es la utilización del BL electrónico. Ha habido una gran disputa en el cual se dice que a raíz de que el BL es un documento que se tiene que pasar mano a mano, tiene que llegar como dueño de la carga, yo tengo que tener el BL para poder retirarlo, tengo que tener el BL físico. Hoy día ya se están implementando en algunas
navieras, no en este caso en particular en Sudamérica, pero para allá vamos, en que se va a incluir el vehículo electrónico. O sea, también vamos avanzando rápidamente en eso, por lo tanto también hay tecnología asociada. Y eso es un desafío que tiene la industria, principalmente para evitar que básicamente en un acto de terrorismo alguien borre la base de datos de los BLs emitidos y alguien diga, no tengo idea, no sabemos cuáles son los BLs que tenemos. Para ese tipo de situaciones, la tecnología y el desafío que tiene la industria es poder sacar este BL electrónico, pero con la seguridad que corresponde al elemento como lo es. Por otro lado, las oportunidades que vemos para la industria, ya sabemos que los diseños de las naves hoy día vienen con otros conceptos insertos en la eficiencia de los combustibles, en el aumento de las capacidades, en los rendimientos, principalmente en la navegación, la utilización de las energías renovables. Ya sabemos que tenemos que ir reduciendo, la industria sí o sí va a ir reduciendo la huella de carbono. La inteligencia artificial también va a ir haciendo su aporte respecto a la capacitación. Tenemos que tener este aprendizaje continuo de cómo vamos a poder nosotros operar en un ambiente con inteligencia artificial, con blockchain, etcétera, etcétera. Tenemos que tener la capacidad de poder hacerlo. La industria naviera va a seguir siendo, nos guste o no nos guste, el elemento más importante en el comercio internacional. O sea, si no hay buques y no hay contenedores, la verdad que la industria naviera y el desarrollo de cualquier país no sería posible que sucediera. Por lo tanto, las economías claramente se van a ir abriendo cada vez más. La globalización es un concepto que ya llegó para quedarse, no va a haber ningún cambio. Por lo tanto, es una oportunidad que tiene la industria naviera. Para ir empezando a cerrar la presentación, la conversación, en términos de conclusiones, yo coloqué, destaqué varias. La primera, ya las mencionamos, que el negocio naviero también tiene varias actividades incluidas, que es la construcción, la gestión de los buques y el manejo de la carga. Por otro lado, la tecnología, la innovación está ayudando a la industria a poder superar estos desafíos, mantenerse en el tiempo y poder, en cierta medida, ofrecer esta alternativa a todas las economías que utilizan el negocio naviero o el transporte marítimo. Hay que adoptar nuevas formas en el doing business, por ejemplo, el tema del comercio con el BL electrónico, son otras formas. El mercado o la industria naviera tiene que rápidamente ponerse en la situación de que esa herramienta, el BL electrónico, va a ser una realidad en corto plazo. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando que somos unas economías globales que estamos conectadas internacionalmente, mundialmente. Ya sabemos que los mercados fueron, en cierta medida, en el escenario del COVID, ya sabemos que hoy día ya hemos vuelto, en cierta medida, y lo puse entre comillas, a la normalidad en términos del costo de los fletes marítimos. Por lo tanto, el boom de los fletes, o el boom de la ganancia de la naviera, ya se terminó. Se supone, por lo que se ve hoy día, que en este primer trimestre del 2023, las tarifas ya perdieron todo lo que habían ganado en los periodos del COVID, y ya estamos viendo también que hay un sobrestock de contenedores a nivel mundial. Lo que mencionaba anteriormente, que era en cierta medida una ineficiencia y puede ser incluso hasta una amenaza para nosotros como usuarios del transporte. Sabemos también que las economías a nivel mundial están en un proceso de desaceleración, no vemos todavía un horizonte de crecimiento importante, por lo tanto, va a haber mucha capacidad, van a haber también menores volúmenes, lo que en cierta medida podría traer que los fletes en cierta medida bajen. Mencioné anteriormente que el 30% de la flota existente hoy día se va a renovar. ¿Cuándo? Ahora en el 2023. Por lo tanto, el exceso de capacidad va a ser algo que vamos a ver claramente en este momento. Las cadenas de suministro en general también van a tener un comportamiento sometido a la incertidumbre. La volatilidad que tienen hoy día se sigue manteniendo. Nosotros sabemos o hemos escuchado que hay momentos en que
a raíz del mismo COVID. Hay terminales en China que precisamente no están en cierta medida operando, principalmente porque tienen una política o que han utilizado una política de cero COVID, por lo tanto encuentran a un trabajador y cierran todo. Eso claramente es una volatilidad porque es una cadena de suministro que se ve en cierta medida interrumpida. Por otro lado, a razón de este aumento o gran oferta de buques y poca carga, el naviero en algún minuto va a volver a hacer los blank sailing, o sea, para eliminar buques de algunas rutas comerciales para tratar de contrarrestar la demanda que está mucho más débil. De hecho, ya este año han habido más blank sailings que el mismo periodo en el año chino que el año anterior. Y lo segundo, o lo último casi, las regulaciones ecológicas. Ya dijimos que a raíz de este cambio, hasta el intento de reducir la huella de carbono, que es lo que está trayendo como consecuencia, que están naciendo regulaciones nuevas. Las principales son las ICC y las ETS, que son la segunda, el esquema de comercio de emisiones, en las cuales el navío va a tener que pagar por emitir CO2, y la ICC va a ser un índice de intensidad de carbono, o sea, se le va a medir cuánto carbono está emitiendo y se le va a clasificar en una A, B, C. A mayor intensidad o a mayor generación de dióxido de carbono al ambiente, va a ser una naviera, entre comillas, menos amigable y le van a colocar un visto, una nota de clasificación relativamente mala. Finalmente, la integración en cierta medida, como la búsqueda de nuevas alternativas de mercado, saliendo del espectro de China, como mencionaba anteriormente, es una tendencia y es una realidad que se está viendo hoy día en la industria naviera. Ya hay mercados en Europa del Este, en Filipinas y en Vietnam, que se están dejando detrás a China, precisamente por la situación que mencionaba anteriormente y por la coyuntura que vive China. Y como reflexión final, para poder cerrar nuestra presentación, básicamente lo que yo menciono, que es la combinación de todos los elementos de las personas, del capital humano, como el uso de la tecnología de punta, va a permitir al negocio en sí enfrentar el escenario que, como mencionamos y como revisamos, va a estar navegando en aguas poco profundas y con claros baches que podemos encontrar en esta situación. Bueno, pues terminada mi presentación. Si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, nos quedan algunos minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Hola Andrés. Hola. Mil disculpas, el nombre está de otra persona. Mira, no yo tenía una consulta. Mi nombre es Oscar Herrera. Tú hablaste el costo no está directamente relacionado muchas veces con la distancia. Claro. ¿Qué se debe eso en el ejemplo que pusiste, Callao, San Antonio? ¿A qué se debe esa situación? Principalmente por los costos de reposición. Porque el mercado de Asia hacia Sudamérica, lo que le interesa al naviero es poder traerse los contenedores. Por lo tanto, para poder traer de vuelta esos contenedores, cobra un flete más bajo. ¿Por qué? Porque se quiere retirar todos los contenedores de la costa, lo que principalmente hacen Callao, Iquique, San Antonio, Hilo, Cartagena, Buenaventura, van recogiendo todos los contenedores, los van subiendo los buques y los van llevando hacia Asia. Por lo tanto, lo que le interesa al naviero es poder llevar los contenedores a Asia porque allá los mueve para otros lugares del mundo. Por lo tanto, el flete que a ellos en cierta medida les interesa, el flete desde Asia como importación y no como el de exportación. Básicamente por los costos logísticos del reposicionamiento de los contenedores. Esa es la razón por qué los fletes, por ejemplo, lo que mencioné recién, Callao, San Antonio, tú te demoras un día y medio. Y de Asia hasta Callao o San Antonio te demora 24, 25, 30 días. Se no guarda ninguna relación en esos casos particulares. Ok, muchas gracias. Dale, de nada. ¿Alguna otra consulta, duda?
comentarios. Ahí en el chat dice, solo como dato, MSC hoy día ya trabaja con el BEL electrónico. Efectivamente, están haciendo, ya hicieron las pruebas, hoy día están trabajando con el BEL electrónico, pero de forma masificada, todavía, por lo menos en Chile, no está. Pero como mencioné, en el corto plazo sí lo va a estar. Eso es una realidad que como ya mencionaba, vamos a tener que tenerla presente. ¿Alguien más? Por acá, Jorge. Jorge. Oye, muchas gracias por la presentación. Creo que fue bastante completa. Yo tengo una pregunta respecto, quiero interiorizarme un poquito. En el sentido, pero eso es una apreciación tuya. ¿Cuál crees que va a ser la perspectiva de las industrias en el sentido de, a nivel general y global, de las industrias navieras integrándose tanto vertical y horizontalmente? Sí, la tendencia, como mencionaba, es la integración hoy día vertical. Es decir, que el naviero hoy día va a estar presente en todas y cada vez más. De hecho, CMA, CMA CGM, la naviera francesa, MSC y Maersk ya compraron aviones. Ya hay aviones que hoy día están volando precisamente bajo esta marca, ya integrados verticalmente. La presencia ferroviaria también existe hoy día. Ya hay empresas de transporte de trenes, de carga en trenes, que están hoy día funcionando bajo la matriz de una naviera. Por lo tanto, yo creo que la tendencia sí o sí va a ser a la integración vertical hasta el punto desde donde recojo la carga desde la bodega del cliente y la transporto y la dejo en la bodega del otro cliente. O sea, la integración va a ser completa. Y eso incluye también los negocios de otras navieras. O sea, ya vimos la fusión entre navieras. Y hoy día existe la compra de las navieras a distintos operadores logísticos también, que es una situación que se está dando hoy día muy fuertemente en la industria. Otro tema también que quería tocar, que está también relacionado a esto, es cómo otras industrias, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que tuvo que chartear sus propios barcos para sacar, ¿no es cierto?, sus productos, y en el caso de Amazon, que Amazon está comprando aviones, ¿no es cierto?, y también tiene una perspectiva de integrar, ¿cómo se llama?, meterse también a la industria logística. Yo creo que por ahí también las compañías navieras ven un peligro inminente, porque es una pelea entre monstruos. Claro, los generadores más importantes de carga también tienen esa necesidad precisamente por la incertidumbre. Lo que pasó con el tema del COVID, cuando en algún minuto todos quedaron detenidos, la producción quedó en las bodegas, los insumos quedaron en la bodega de la contraparte. Esa incertidumbre de los grandes generadores de carga está haciendo que también estén tomando decisiones respecto a lo que mencionas tú, a poder integrarse o participar del negocio logístico. Eso también es algo que hoy día estamos viendo y que se va a seguir manteniendo en el tiempo. Así es. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Están ahí? Sí, veo que están. Están habilitados sus micrófonos por si acaso. Bueno, amigos, si no hay preguntas, me alegra. Eso quiere decir que les quedó muy claro todo. Dejamos esta presentación hasta acá. Les enviamos un cariñoso abrazo a todos. Que tengan un buen término de día y nos estaremos viendo en una próxima jornada donde entregaremos otro curso. Espero que sea de su interés. Para las personas que han participado y se inscribieron, ¿no es cierto?, les haremos un descuento especial para cuando se integren a otro de estos cursos. Muchas gracias a todos, un aplauso para ustedes también. Nada que decir, un aplauso para ti, Andrés, que fue muy buena tu exposición. No, muchas gracias por el interés de todos y esperamos verlo prontamente en otro curso. Y recuerden, sigan nuestras redes sociales, suscríbanos a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar mucho más material.
Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Bueno. gracias, que estén bien. Muchas gracias, Carito Velázquez. Cuídense. Chau, chau. Igual.